Salmos 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados amenazan contra mí para ver devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Este es un salmo que yo sé que ustedes lo conocen, yo también lo conozco hace muchos años. Un hermoso salmo de David, y es un salmo muy interesante para reflexionar en cuanto a nuestra comunión con Dios, porque de nuestra comunión con Dios depende todo lo demás que se suscite en nuestras vidas. Estoy hablando de un creyente. No le podemos pedir a un inconverso, pero de un creyente, uno que tiene a Cristo en su corazón. De nuestra comunión con Dios se suscitan muchas cosas. Y el hecho de que en unas partes del Salmo menciona en cuanto a los adversarios, a los enemigos, no siempre se trata de personas. Generalmente son espíritus que quieren asediar nuestra vida, que quieren estorbarnos, que quieren estorbar nuestra relación con los demás, con la iglesia, con el Señor. Pero hay algo muy interesante en la forma que el salmista David lo menciona, que el versículo número 4 dice que esa es la única cosa que él pide al Señor. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y hermanos, cuando nosotros conocemos al Dios soberano, reconocemos, no solamente lo conocemos, reconocemos sus obras poderosas en nuestras vidas, como los testimonios que ustedes acaban de escuchar hoy, como los testimonios que cada viernes escuchamos. ¿Quién no puede temer al Señor? ¿Quién no anhela buscar al Señor? Pues David, que conocía el poder de Dios de una manera tan sorprendente, sobrenatural, maravillosa, él dice que solamente una cosa está pidiendo. Esa era su petición del día viernes en la casa Querigma. Imagínense, esa era la petición de David, lo que más anhelaba su corazón. Y no solamente lo anhelaba, sino lo único que persigo, era su meta. Era su meta: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. No sé si han conocido algún palacio. Yo conocí el famoso Palacio de Versalles
en París. Y es sorprendente. Yo me imagino cómo era el palacio donde David vivía. Imagínense, de aquel tiempo, qué hermoso tuvo que haber sido. Pero ¿por qué David prefería recrearse en la hermosura de la casa de Dios, contemplar la hermosura del Señor en su casa, habitar en su casa y recrearse en su templo? Usted ve uno de esos palacios antiguos y dice, esto es una maravilla del siglo tal. Yo imagino el palacio en el que David vivía. Sería una maravilla si nuestros ojos alcanzaran a ver algo así. Y el templo del Señor era lo que realmente estaba en el corazón de David. Y era lo que él perseguía, era su meta, estar en las casas del Señor todos los días de su vida. Pero eso no es todo, hermanos. Es venir a la casa de Dios con propósito. Es venir a la casa de Dios en fe. Es venir a la casa de Dios en gratitud. Es recrearse en la hermosura del Señor. En el tiempo de la alabanza se recrea la hermosura del Señor entre nosotros. Baja el gozo, la presencia, el poder, se suscitan milagros. Eso es recrearse en la hermosura de nuestro Dios. Hermosamente, Él da una razón por qué sucede eso en su corazón, por qué es lo que más anhela. Y el versículo 5 dice, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Y aquí no se está refiriendo al templo físico. Se está refiriendo a la presencia de Dios en su vida cuando viene ese día malo, cuando viene esa dificultad, cuando viene ese proceso difícil que no queremos pasar por ahí. Él daba esa respuesta, por si todavía la pregunta nos quedara, que sería guardado en la morada, resguardado en la morada del Señor, al amparo de su tabernáculo y protegido, y lo pondría en alto sobre una roca. Y no solamente eso, dice, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. Y ahora sí, y en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Cuando lo que más anhela en nuestro corazón es estar en la casa de Dios, estar en intimidad con Dios, hermanos, fíjate bien, dice que Él puede permanecer frente a sus enemigos, no sacándole la vuelta, no huyendo de ellos, frente a ellos. Porque hay entereza y estabilidad espiritual cuando David hablaba de esa manera. No está hablando el hombre guerrero en ese momento, está hablando el hombre espiritual, está hablando el siervo de Dios, ya no aquel que se levantaba con un ejército, está hablando aquel que estaba bajo el Todopoderoso, sometido a sus pies. Y dice hermosamente que Él se mantendrá prevalecerá frente a sus enemigos que lo rodean, y en su templo ofrecería sacrificios de alabanza y cantaría salmos al Señor. Fíjese una cosa interesante, David no solamente era un salmista, él tenía coros, él tenía otros salmistas, él tenía los directores de la más grande orquesta que ha habido. Él podía decir, ese es el tiempo, váyanse a adorar, váyanse a cantar, levanten alabanza. No, Él mismo lo hacía. Él mismo traería ante el Señor su ofrenda de alabanza. Dice, sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Qué hermoso es cuando nosotros podemos madurar la palabra en nuestro corazón.
con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, porque en la carne nunca lo vamos a lograr. Pero con el Espíritu de Dios que está en nosotros, hermanos, podemos madurar una palabra que lleva a nuestra vida para una reflexión y para un autoanálisis también. Hermosamente, en el versículo 7, Él dice: oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. Esa es la oración de Él. Pero en el corazón de David había una respuesta muy interesante. ¿Qué le decía el corazón a David? Su propio corazón. Mi corazón me dice: busca su rostro. ¿Qué venimos a hacer esta noche nosotros? A buscar el rostro de Dios. Después de que Él había dicho: yo ofrezco sacrificios de alabanza al Señor. ¿Qué pasa cuando Él le pedía al Señor, cuando Él le suplicaba al Señor y le decía: respóndeme? Su corazón mismo le contestaba a David: busca su rostro. Y dice: y yo, Señor, tu rostro busco. No me escondas de mí, no te escondas de mí, no me rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Un rey hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores, humillado ante Él, pidiéndole que no le suelte de su mano, que no lo abandone. Dios de mi salvación. Y ahí en el 10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Ustedes saben la historia en cuanto a David cuando él fue escogido. El padre, su padre Isaí, cuando vino el profeta y dijo: vengo a ungir al escogido del Señor. El padre de David no piensa en él para nada. Digo que la madre estaba igual. Trae a su hermano mayor y se lo presenta al profeta. Y dice el profeta: no. Luego trae el más guapo de sus hermanos, un tipazo. Tampoco es ese. Le traen al otro. Y el profeta, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, le dice: falta otro. ¿De qué habla eso? Que él era rechazado de su familia. Así que no piense usted, él era escogido del Señor, pero rechazado por su familia. Y una de las cosas por las que nosotros más sufrimos muchas veces es porque no tenemos el apoyo de la pareja, es porque no sentimos que nos comprenda nuestro esposo, es porque mi familia no quiere nada con el Señor. Pero ¿qué hacía David en este caso? Con todo y que mi familia me rechace, el Señor me toma en sus brazos. El que conoce la intimidad con el Señor sabe lo que es descansar en el Señor. Sabe lo que es estar en los brazos del Señor. Y en el 11 empieza diciendo David: guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. Siempre fue muy acechado, envidiado, aborrecido, pero eso no le quitaba que fuera el ungido del Señor. Eso lo hacía más grande ante sus enemigos. Así es que cuando usted pasa rechazos, cuando usted pasa problemas, eso es una prueba de que usted fue escogido por Dios. Miren a David, mírenlo, ¿quién lo está diciendo? Él no habla de esa manera porque todo se le dio fácil, no. Pero era el hombre conforme al corazón de Dios. Eso era más importante. Por eso en ese pasaje donde leí en el 7 que su corazón le decía: busca su rostro. Busca su rostro. Y le pide al Señor que lo guíe. No lo sabía todo. Era un adorador, era un salmista, era un ungido, pero no lo sabía todo. Y le pide al Señor que lo guíe. Si nosotros nos pusiéramos a analizar esta noche y tuviéramos una vigilia de oración, lo podemos hacer. Lo vamos a hacer en otra ocasión.
usted buscara todas las peticiones que David aquí pone y usted las pusiera en un papel con su nombre, usted viera de cuánta cosa tenemos necesidad nosotros de pedir en las cuestiones espirituales. Entonces, guíame y dirígeme. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Nosotros sabemos, mi esposo y yo, lo que es tener falsos testigos en la misma congregación. Y hay un respirar interno, no externo, interno, de violencia, de hacer daño, de que esta obra se destruya. Pero el que la inició es fiel. Y el Señor está con nosotros. Y el Señor que estuvo con David está contigo. Por eso dice él, pero una cosa está seguro David, que ha de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Y vaya que la vivió. Él vio la bondad del Señor. Cuando David murió, decía, murió el cantor de Israel. Y le lloraron más que a Moisés y que a ningún otro. Porque el pueblo lo amaba. Lo amaba. Un hombre que dirigió al pueblo no solamente como rey, sino como un guía espiritual. Que cometió muchos errores, pero que siguió tomado de la mano del Señor. Y el consejo que nos da al terminar son 3 exhortaciones más bien. Estamos aquí para aprender y cómo orar. Número 1, pon tu esperanza en el Señor. Hay gente que dice, ya se me acabó la fe. Bueno, pero ¿tienes esperanza en un Dios? Bueno, por lo menos usa la esperanza. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor y cobra ánimo. Ten valor y cobra ánimo, o sea, levántate, resplandece, actívate. Y otra vez repite, pon tu esperanza en el Señor. Eso es lo que el corazón de David venía diciendo. Y David lo escribe para que quede para nuestra edificación en esta noche. Y cada vez que usted lea este salmo, yo lo he leído no sé cuántas veces en mi vida, 40 años de cristiano. Y cada vez que lo leo, viene a fortalecer mi espíritu. ¿Cómo necesitamos nosotros apropiarnos de la palabra, hermanos? En cuanto a esa búsqueda del rostro de Dios. En cuanto al saber y tener la seguridad que hemos de ver la bondad del Señor en esta tierra. En esa situación que tú no ves la respuesta todavía. En eso que tú no sabes qué va a pasar con tu familia todavía. En eso que no sabes cómo va a estar el trabajo todavía. Has de ver la bondad del Señor todos los días de tu vida. Recíbelo, hermano, en el nombre de Jesús. Has de ver la bondad del Señor. Nosotros la hemos visto muchas veces. Pero cuando viene el problema, ahí se levanta el primer enemigo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Quiénes somos nosotros para reclamar al Señor? Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él mismo nos dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor y cobra ánimo. Cuando la persona se acobarda, la esperanza también se va. Y no hay ánimo para nada. Y al acabarse el ánimo hasta se enferma la gente. Mucha gente se enfermó del COVID solas. Y hay estadísticas que la gente nunca se conectó con nadie, estuvo sola, se enfermó. ¿Por qué? Por la pura depresión, de oír que se morían todos. Estaban escuchando la televisión, no se despegaban de las noticias, y que muertos por ahí, por allá. Entra en depresión, el estado anímico baja totalmente, las defensas bajan totalmente y la persona se enferma. Por eso te dice, cobra ánimo. Pon tu esperanza y
ten valor. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y nos encanta lo de poder y amor, pero el dominio propio nunca lo utilizamos. Y ese sí que se necesita. Ese sí que se necesita. Para estar aquí hay que tomar valor para pedir. Así como tener valor y pantalones espirituales para levantarnos de la silla y decir, bendito sea el Señor por esto y esto que hizo a mi favor, así nos levantamos con esa fe y esa esperanza que el Señor estará con nosotros en aquella petición que tenemos para con Él. Y si la primera petición y la única más importante va a ser, fortalece mi vida, Señor, pues empiece por ahí. Empecemos por poner en práctica esa palabra. Señor, levántame el ánimo que se me quedó allá en el 2020. Levántame el ánimo que se me quedó allá cuando hice aquel trabajo que yo pensé que de ahí mi vida iba a mejorar y solamente era una distracción. Una cosa anhelo, dice, es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida y recrearme en su santo templo. Ese debe ser nuestro anhelo cada día, hermanos. Cada día.